El 17 del pasado mes de octubre, lamentablemente falleció don Raúl Piteco Sánchez Baena a los 82 años de edad, quien fuera por muchos años entrenador de los Cañeros del Club Deportivo Zacatepec. A principios del mes empezó con una simple tos, pero por miedo a la pandemia no quiso atenderse en el IMSS de Zacatepec por temor a contagiarse por COVID-19. Finalmente fue llevado ya que no había mejoría, situación que se complicó con una neumonía, y este 16 de octubre fallece a las 10:20 de la noche. Raúl Piteco Sánchez Baena nació en Zacatepec un 1 de agosto de 1939. Sus padres fueron Fortunato Sánchez Flores y María Baena Pineda. Estudió en la Escuela Primaria Revolución Agraria y la secundaria en la Benito Juárez de Jojutla. Además estudió para secretario taquígrafo y tiempo después como entrenador profesional de fútbol. Sus pininos en el medio futbolístico fueron a la edad de 4 años en un equipo llamado Los Verdes, que organizaba don Pedro Salazar. Comentaba que había un doctor del Club Zacatepec que se dedicaba a atender al equipo. Era el doctor Federico González Lalica, quien tenía juveniles que entrenaban en el estadio Agustín Coruco Díaz. Decía que en el año de 1957 se acercó al Zacatepec, en donde lo becaron con alimentación, y es así que en 1959 debuta en Primera División. Recordaba con nostalgia su debut con el profe Ignacio Treyes, quien decía era lo mejor que ha tenido México. Estuvo 3 años con el Zacatepec, de ahí partió a la selección nacional amateur, donde se preparó para los centroamericanos de Caracas, Venezuela en 1959 y las Olimpiadas de Roma en 1960. Estuvo jugando 2 años con el equipo Oro de Jalisco. De sus mejores amigos con quien tuvo una gran amistad en esos años dorados fue con Carlos Lara, el Coruco Díaz, Raúl Cárdenas, Panchito Hernández, La Rana Quintanar, Luis Aguirre, Roca, Chato Ortiz, y como directivo conoció a Guillermo Cañedo, quien decía que fue una persona muy sencilla que trataba muy bien al jugador. Al terminar su carrera como futbolista, hicieron la invitación para entrenar a jovencitos. Sus equipos se llamaban España y Asturias, y fue como duró 5 años hasta que tiene un encuentro en el campo del Cisneros con José Bigotón Vela, quien lo invitó a hacer un trabajo deportivo dirigido a la región cañera, y es así como se convierte parte de sus monitores. Y es como se queda con los 2 trabajos. Pero al Bigotón Vera no le iba muy bien con el equipo, y es como sale. A esto, Gustavo el Güero Cabañas, quien era su auxiliar directo, mientras que Raúl Piteco Sánchez como el segundo auxiliar, encargado de las reservas y de la misma preparación física. Y es así como llega Ernesto Candia a sustituir a Vela, y por azares del destino, Cabañas se lastima la rodilla y ya no puede colaborar, y entra así el Piteco Sánchez con Candia, hace la preparación física, esto de 1968 al 70. Ya para entonces tenía su título de entrenador profesional. En 1968 contaba que trabajaba con las infantiles y juveniles en el Zacatepec, y fue como le dieron indicaciones de ponerse en manos en ese entonces de Panchito Hernández en ese equipo Zacatepec, que tenía 3 años de no subir a primera. En el Cisneros trabajó con jugadores que más tarde integrarían el equipo de Primera División, como Felipe Ocampo, Cirilo el Diablo Peralta, Antonio Tafoya, Pablo Larios, entre otros, quienes jugaron en el Zacamel, equipo de fuerzas básicas de Zacatepec, con el cual disputaron el famoso torneo de los barrios en 1974, organizado por el periódico El Heraldo de México. Y como visor en ese torneo trajo para Zacatepec a jugadores de la talla de Mario Hernández, que años más tarde llegaría hasta la selección nacional. En 1975 se fue a capacitar como entrenador a Holanda, con el continente europeo, gracias a su gran labor en las fuerzas básicas. Don Raúl recordaba cómo el administrador del ingenio azucarero de ese entonces, el contador Enrique Escalante, pagó todos los gastos de ese viaje. El Piteco fue entrenador del Zacatepec en Primera División en 2 ocasiones. En la primera ocasión, en la temporada 76-77, sustituyendo a Isidro Gil unos juegos antes de dejar el equipo Carlos Turcato. La siguiente ocasión fue en la temporada 82-83. Cuando salió del equipo cañero, se fue al Moloya, Estado de México, en donde tuvo un equipo de Tercera División y en donde permaneció 3 años.
Regresa a Zacatepec y es así como lo invitan como entrenador en Iguala, en donde dio enseñanzas y conocimientos al Iguala Carrión del Pumas y a grandes personas como Cabrera de Iguala. De allí se va a Malinalco, Estado de México, posteriormente a Mazatepec, Miacatlán y Sosocotla, en donde hizo escuelas de fútbol. Cabe resaltar que el Ayuntamiento de Xochitepec lo mandó a descansar por motivos de la pandemia desde que inició para así cuidarlo más, y últimamente se había jubilado y hablaba de trabajar con una escuela propia. Pero también estaba en un grupo de jugadores de excañeros, entre los que estaban Nacho Rodríguez, el Triqui Sotelo, Alfredo Trujillo, entre otros más, con quienes abriría una escuela de fútbol en Chiverías, en el municipio de Zacatepec, pero por motivos de la pandemia ya no se abrió. Su compadre y uno de sus más grandes amigos fue don Fernando Lacira Dávila, quienes mutuamente se expresaban el gran cariño y respeto que se tenían. Estuvo casado por 50 años con Margarita Ocampo Miranda, quienes procrearon a Elizabeth, Orlando, Maite, Lupita, Brisa y Perla. Su hija Brisa Linda nos comentó que el día en que se estaba velando a su padre, un joven de Sosocotla que le dicen el Toro, que es ahora militar, lo apreciaba mucho en vida, y que un día este joven lo visitó en su hogar y le dijo: profe, usted, por lo que he leído y me han contado, es un fregón, pero ¿cuál ha sido su mejor partido? A esto don Raúl se levantó y vio unas fotos de sus hijas y dijo muy orgulloso, con aquella sonrisa: este ha sido el mejor partido de mi vida, su familia. Brisa cuenta que aquel joven le dijo: tu papi me dijo que el fútbol me iba a abrir muchas puertas, y así ha sido, aunque me decía que era maleta y lo hacía pasar muchos corajes. Pero este joven, como muchos que pasaron por sus enseñanzas, estuvieron y están muy agradecidos con él, ya que algunos se formaron como futbolistas y otros se quedaron en el camino. Pero hoy en día son verdaderos profesionistas con título universitario, que son doctores, ingenieros o empresarios. Nos dice que hace muchos años un día llegó un matrimonio de mucho dinero a visitarlos a su hogar, quienes estaban muy orgullosos de lo bien que les había ido en la vida, pero por la inseguridad dejaron Morelos para radicar en otro estado. Quien le agradeció que por sus consejos y sus regaños lo hizo un hombre de bien. Para recordar, fueron a caminar al campo deportivo Cisneros, ya que el joven quería recordar esa época de su vida. Brisa relata y recuerda cómo un día también llegó un joven que había sido portero, quien iba acompañado de su papá. El joven había cobrado su primer cheque en un equipo profesional y se lo entregó completo a su padre, y aún recuerda las palabras de ese joven: profe, esto es suyo, gracias, porque por usted estoy donde estoy. Mientras que su padre le respondía: no, esto es tuyo, no necesitas dármelo. El padre del joven intervino y le dijo que su hijo le había pedido acompañarlo, y que de igual manera estaba muy agradecido, que por sus consejos su hijo estaba en el lugar soñado por muchos, y que era por esa formación que les inculcó. También nos cuenta que hubo muchos jóvenes que lo invitaron a sus graduaciones, jóvenes que con mucho gusto les presentaron a sus esposas, y que éstas exclamaban al conocerlo: hasta que lo conozco. Y es así como estas historias hay muchas que contar. Y ahora su hija cuenta a sus hijos, quienes también quieren hacer historia en el fútbol, y aunque son pequeños, llevan la semillita inculcada por su abuelo. Don Raúl Piteco Sánchez, descanse en paz. Siempre, siempre lo recordaremos.
quiero siglos que no te veo. Ay, ya te extraño muchísimo. Mucho. Oh, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y vas a regresarte a mí? Por favor. No sé qué viste, no puedes parar. No puedes, no puedes, no. Espero que donde quiera que estés bien, mi amor. Te quiero. Te quiero. Ay, yo sé que tú no querías irte. Me prometiste que no pudiste, pero ya no pudiste regresar, chapa. Ya no pudiste. Yo sé que tú estás muy grande de regresar conmigo, pero ya no pudiste regresar, mi amor. Mi amor. Ay, te voy a quedar. Ya no sé. Vamos a comprar como tú me dijiste que si no manera que ya nos encontrábamos y así va a ser, así va a ser. Yo sé que me estás escuchando, me estás escuchando, me escuchas, te quiero mucho, te quiero muchísimo. Yo sé que tú mereces muchas cosas, porque fuiste un gran hombre, un gran deportista, todo el mundo te quería, todo el mundo te apreciaba. Ay, Padre mío. Una porra. I love you.